Buenos días, mis queridos amiguitos. Hoy es el último domingo de año y vamos a repasar las 12 historias acerca de la serie Respuestas del Señor Jesucristo, tomo 2. Vamos a ver poco a poco desde Juan capítulo 9 hasta el último capítulo 21 todas las preguntas que le hicieron al Señor Jesús y cuáles fueron las respuestas presentadas por él. Te invito a que repasemos estas hermosas historias donde Dios nos revela muchas situaciones y el propósito que tiene para nuestras vidas. Comenzamos. Como ya sabes, la primera lección empezó en Juan capítulo 9 y hablaba sobre la verdadera ceguera. Quiero recordarte que cuando el primer hombre, que fue Adán y luego Eva, dice que estaban en el huerto del Edén y en ellos no había pecado. ¿Por qué? Porque sus ojos no habían sido abiertos hacia la maldad. Ellos obedecían a Dios, tenían una comunión con Dios. Pero recuerdas que Dios les había dado una orden, y la orden era exclusiva, que podían comer de todos los frutos que hubiera ahí en el huerto del Edén, excepto de uno. ¿Te acuerdas cuál era ese árbol? Claro, el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Y sabes por qué no debían de comer de ese fruto? Porque ellos iban a saber lo que era bueno y era malo. Ellos todavía no tenían conciencia de pecado. Sin embargo, decidieron desobedecer a Dios. Y esa desobediencia trajo una consecuencia muy grande, que fue la separación entre Dios y el hombre. Esa comunión, esa plática que había entre Dios, Adán y Eva, automáticamente fue cerrada a causa del pecado. Y entonces allí, fíjate bien, cuando retomamos la historia en el libro de Juan capítulo 9, habla sobre un hombre ciego, pero era ciego de nacimiento. Pero entonces la primera pregunta fue, bueno, ¿y este hombre quién pecó? ¿Él o sus padres? Relacionaban la enfermedad o las situaciones adversas con el pecado. Sin embargo, aquí Jesucristo responde algo. Era necesario que este hombre ciego de nacimiento pasara por este proceso de enfermedad, por este proceso de ceguera, para que se fuera o se viera manifestada la gloria de Dios. Porque, ¿qué crees que sucedió? Cuando Jesús lo vio, dice el capítulo 9, dice que le dio una orden. Dice que escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Imagínate esa escena. Jesús escupe y toma la saliva y unta en el lodo en los ojos del ciego y le dice, ve a lavarte en el estanque de Siloé. ¿Y qué crees que pasó? Cuando este hombre va a lavarse a ese estanque, sus ojos pudieron ver. Este hombre ciego de nacimiento, por años, había recobrado la vista. ¿Y sabes por qué? ¿Tú crees que el lodo tenías poderes curativos? No, era porque Jesús había hecho un milagro en su vida. Y entonces Jesús les revela la importancia de que ese hombre tenía un propósito, que era que a través de su ceguera la gente pudiera ver lo equivocado que ellos estaban. Pero en lugar de alegrarse la gente que mucho tiempo lo vio que estaba ciego, ¿qué crees que fue lo primero que hicieron? Claro, empezar a decir, bueno, ¿y por qué te sanó? ¿Y en día de reposo? ¿Por qué no debemos de hacer nada en esos tiempos? Y entonces empezaron ahí a cuestionar, en lugar de ver y dar gracias a Dios porque había obrado un milagro en un hombre ciego de nacimiento. Y entonces cuando Jesús les dice que realmente ellos eran los ciegos. A veces a ti nos pasa, querido amiguito, que estamos absortos en situaciones en nuestra vida, quizás en la escuela, en los juegos. Ahorita pues yo creo que ayer recibiste muchos regalos, antier, el día 24, y entonces pues estabas así como que quiero estrenar todos mis juguetes, mis regalos, y se te olvida cuál es la verdadera Navidad. Y es la celebración de Jesucristo del que hemos estado hablando todas estas 13 semanas. Un Jesucristo que vino con un propósito. Pero continuamos con la historia. Entonces vemos que después pues Jesús les dice que están equivocados, que realmente ellos son ciegos al no ver que Él está ahí con un propósito, porque Él es el Hijo de Dios. Muchos empezaron a creer. Sin embargo, muchos de los judíos no creían. Y entonces Jesús les revela que Él es el buen pastor
¿Y el buen pastor qué es lo que hace? ¿Qué hace un pastor? Pues cuidar el rebaño, cuidar las ovejas, y muchas veces dan su vida por las ovejas al ser atacados por leones, por lobos. Y entonces Jesús era el buen pastor. Él dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Pero ¿qué crees que sucedió? Dice la palabra del Señor que estaban en Jerusalén celebrando la fiesta de la dedicación, y entonces Jesús andaba en el templo. Y entonces otra vez se le acercaron los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? ¿Eres el Cristo? Dínoslo abiertamente. Luego lo cuestiona. A ver, ya, deja de estarnos enredando y deja de estar haciendo cosas. Dinos si eres el Cristo o no. Pero, ¿qué más podían decir ellos cuando estaban viendo los milagros que el Señor Jesús estaba haciendo? Había convertido el agua en vino, había dado vista a los ciegos, había levantado a los paralíticos, había hecho infinidad de milagros, había alimentado a los 5,000 y luego a los 4,000. ¿Por qué cuestionaban si realmente Él era el Mesías, el Cristo que habría de venir a libertar al pueblo de Israel? A veces tú y yo no entendemos, ¿verdad? Nos dicen algo y seguimos pensando otras situaciones cuando está delante de nosotros la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que Cristo había venido a este mundo para darnos libertad. Y entonces estos judíos siguen aferrados en no creer que Jesús era el Mesías, el profeta enviado a salvar a la humanidad. Continuamos, y no constante con esto, después recordamos la tercera historia, la muerte de Lázaro. ¿Te acuerdas cómo sucedió? ¿Te acuerdas que Jesús le avisan que Lázaro está muy grave y que regrese? Y Jesús se queda unos días más. ¿Para qué? Para que Lázaro muriese, para que él otra vez fuera mostrado el poder de Dios aún sobre la muerte. Pero, como te digo, no entendía la gente. Cuando Jesús regresa a ver y se da cuenta, él ya lo sabía, que Lázaro había muerto, dice que lloró. Y entonces sus hermanas, la hermana de Lázaro, Marta y María, ambas van y le dicen, Señor, si tú estuvieses aquí, mi hermano no hubiera muerto, tú lo hubieras sanado. Pero Jesús le dijo, ay, no han entendido. Y entonces dice la palabra clave, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Promesa fiel de Dios para tu vida y para la mía, que Jesús será la resurrección y la vida. Amigo, ¿te acuerdas que vimos la importancia que si tú y yo aceptamos a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida, tendremos vida? Moriremos, pero resucitaremos y estaremos en el cielo con el Señor. ¡Qué hermosa esperanza! Lázaro había muerto, ya tenía varios días en el sepulcro, ¿y te acuerdas? ¡Ay, olía bien feo! Y entonces van a verlo al sepulcro. Y cuando Jesús le llama y le dice, Lázaro, ven fuera, ¿qué crees que pasó? ¡Exacto! Lázaro salió de la tumba y tuvieron que, pues, limpiarlo y que hacerle la limpieza porque, pues, había estado muerto y, pues, ya su cuerpo, pues, olía muy feo y estaba, pues, echado a perder. Pero Lázaro había resucitado. La gente vio, ellos lo enterraron, lo sepultaron. Lázaro había muerto, pero Jesús lo había resucitado para que vieran que en Jesús había vida y había esperanza. Pero ¿qué crees que pasó? La gente seguía sin comprender y entender lo que Dios estaba haciendo en ese tiempo y Jesús, el amor para cada uno de nosotros. Pero entonces, ¿te acuerdas? Entonces dice la palabra del Señor que cuando Marta vio todo esto, pues lo amó al Señor, pero no nada más Marta. Dice la palabra del Señor que estaban ahí y entonces María llega con un perfume de nardo puro, un perfume carísimo. Imagínate que tomas el perfume de mami o el perfume de papá y lo tires. No, hombre, pues son carísimos, son costosos. Bueno, esta María, la hermana de Lázaro, había traído un perfume. ¿Y qué crees que hizo con Jesús? Dice la palabra del Señor que entonces ungió los pies de Jesús y los
enjuagó con sus cabellos y entonces la casa empezó a llenarse de ese olor de perfume de nardo puro. Pero ¿qué crees? ¿Qué crees que pasó? Judas fue el primero que dijo, ¡ay! ¿Por qué este perfume no fue vendido y dado a los pobres? ¿Tú crees que Judas estaba preocupado por los pobres? No. Judas, ¿te acuerdas que era como que el administrador de los discípulos de Jesús? Y pues, ¿qué crees que hacía? Pues él sustraía dinero de la bolsa para sus necesidades. Pero lo que no habían entendido allí es que María había ungido los pies del maestro. ¿Y sabes por qué? En un acto de amor, pero también en un acto de adoración. Querido amiguito, ¿cuántas veces tú realmente buscas a Dios? ¿Cuántas veces oras? ¿Cuántas veces lees su palabra? Eso es un verdadero acto de adoración a Dios. Continuamos con la historia. Pero no nada más eso. María había dado un servicio al Señor y entonces el Señor Jesús les da una lección. ¿Y sabes cuál fue esa lección? Dice la palabra del Señor que después Jesús, ¿qué crees? Lavó los pies de sus discípulos. Dice la palabra del Señor que estaban cenando y entonces él se levantó de la cena, quitó su manto, tomó una toalla y entonces empezó a enjuagar los pies de sus discípulos. ¿Y qué crees? Luego Simón Pedro, ¿verdad? Que era como que el hiperactivo, el que luego hablaba todo, ¿verdad? Ay, Señor, ¿por qué me lavas tú los pies? No habían entendido que aquí el Señor estaba haciendo un acto de servicio, de mostrarles quién era el mayor, que realmente el que quiere ser el mayor no va a tener mejores títulos ni mejores calificaciones. Es el que ame a los demás como a sí mismo y el que quiera servir a los demás como si sirvieran a Dios. Entonces, ¿qué crees? Ya después que van con esto, Jesús lava los pies de sus discípulos. ¿Qué crees? Dice que entonces estaban allí los discípulos con el Señor Jesús y entonces estaban en la cena del Señor. ¿Y qué crees? El Señor allí hace dos anuncios. El primero anuncia que alguien lo va a traicionar. Y todos así, ¿seré yo, maestro? ¿Quién es? ¿Quién es? Y Jesús dice, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. ¿Y a quién le dio Jesús el pan mojado? Pues a Judas. Y Judas era el que iba a traicionar a Jesús. Por 30 piezas de plata entregó a Jesús para ser crucificado. Y dices tú, bueno, qué barbaridad estos discípulos. Pues no que lo querían mucho. Pues no que estuvieron 3 años y con él aprendiendo sus cosas. Pero no nada más Judas lo traicionó. El Señor Jesús hace otro anuncio a este Pedro impetuoso y que decía, yo te seguiré a todos lados. ¿Qué crees que le dijo? Ay, Pedro, Pedro, Pedro. Porque Pedro lo le dijo. ¿A dónde vas? Le pregunta Pedro a Jesús. Y le dijo, Simón Pedro, a donde voy yo, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Y Pedro todavía así con con esa valentía que lo caracterizaba, le dice, yo por ti daría mi vida pondré yo por ti. Ay, el Señor Jesús que conoce tu corazón y conoce el mío. Y no lo podemos engañar. Nuestros pensamientos, nuestras cosas que decimos, aún en lo oculto, según tú estás en tu cuarto y dices, ay, mi mamá no se va a dar cuenta que estoy haciendo una travesura. Pero Dios te está viendo, mi amiguito. Él sí conoce tu corazón. Y así como conoció el corazón de Pedro, ay, y le dijo el Señor Jesús, ¿tu vida pondrás por mí, Pedro? ¿Estás seguro? Déjame te digo algo. No cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Aquí el Señor Jesús se estaba preparando para lo más hermoso en cuanto a la obediencia. Iba a dar su vida por ti y por mí y por toda la humanidad. Y entonces Jesús le dice a Pedro, ay Pedro, antes de que el gallo cante, 3 veces me negarás. Y pues sí, y entonces viene después de esto algo maravilloso. ¿Te acuerdas que Jesús ya había dicho
que Él era el buen pastor. Ya había dicho que era la resurrección y la vida, pero ahora viene otra cosa hermosa y maravillosa que Jesús dijo acerca de Él mismo, y fue cuando le dice Felipe, porque entonces Jesús, cuando vio que estaban así como que todos preocupados y atemorizados, le dijo, no se preocupen, no se preocupen, porque saben que yo voy a ir al cielo, pero voy a ir, ¿saben por qué? Porque voy a preparar un lugar para ustedes, para que puedan morar conmigo allá en el cielo junto a mi Padre. Pero no se preocupen. ¿Y saben por qué? Porque voy a dejarles al Consolador, al Espíritu Santo, para que los guíe si ustedes aceptan a mí como único y suficiente Salvador. Pero Felipe, uno de sus discípulos, le dice, bueno, Señor, ¿a dónde vas? Si no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? O sea, ellos pensaban en algo físico, pues no sé, se va a ir a Judea, a Betania, a Samaria, pues ¿a dónde se irá el Señor que no nos va a llevar? Porque dice que Él se va a adelantar a preparar una morada. Quizás pensaban, va a ir a construir casas para cada uno de nosotros y nuestras familias. No, Jesús se refería a las moradas celestiales. Y entonces viene la tercera afirmación de Jesús cuando dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Allí Jesucristo nos confirma y nos afirma a ti, querido amiguito, y a mí, que solamente en Él podremos tener vida eterna, que el único camino para ir al cielo es a través de Jesús. No hay nada más que pueda salvar tu vida. Ni los buenos actos, ni que des mucho dinero, ni que te portes bien. Porque sabes una cosa, por mucho que intentes portarte bien, siempre va a haber pecado en tu vida y siempre vas a hacer algo que desagrade a Dios. Entonces, Jesús aquí les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y entonces los discípulos seguían sin entender muchas cosas. Sabían que Jesús iba a ir, sabían que iba a preparar lugar para ellos, pero no entendían que se refería a las moradas celestiales. Y entonces, como siguen sin entender, Jesús les dice, les hace una promesa, el Espíritu Santo estará con vosotros. Y entonces dice, ustedes no lo van a entender, pero cuando estén bien tristes, esa tristeza se convertirá en gozo. ¿Alguna vez tú has estado tan triste que después te pones a reír? No, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando estás triste? Muchas veces lloras. Bueno, entonces ellos decían, a ver, ¿cómo? Si yo voy a estar triste, ¿por qué después voy a estar riéndome? ¿Sabes por qué? Porque Jesús decía, van a estar tristes porque voy a morir, pero después van a convertirse en felices porque saben que por mi muerte ustedes serán salvos y ustedes tendrán vida eterna y ustedes irán al cielo. Jesucristo les estaba prometiendo que si lo aceptaban como Señor y Salvador de sus vidas, tendrían una morada eterna en el cielo junto a su Padre Dios. Y entonces esa tristeza se convertiría en gozo. Ya estamos por finalizar, queridos amiguitos, la lección número 10. ¿Te acuerdas qué hizo Jesús para prepararse para la crucifixión? El tiempo estaba cerca, iba a ser sacrificado. Ya le había anunciado a Judas que lo traicionaría. Simón Pedro lo negaría. ¿Y qué crees que pasaría con el resto de los discípulos? Se alejarían de él. Sin embargo, Jesús se preparó. ¿Te acuerdas lo que vimos? ¿Cómo te preparas tú ante la adversidad? Cuando hay algo difícil en tu vida, quizás la muerte de un familiar, quizás problemas en la escuela, que ahorita que estamos, ahorita ya estás de vacaciones, pero cuando estás en la escuela que a veces no entiendes a los maestros y estás en línea y otros están yendo presencial y a veces dices, ay no, ya no entiendo cómo hacerle. Bueno, ¿qué tienes que hacer en esos momentos difíciles de tu vida? Orar. El Señor Jesús se puso a orar, a estar en comunión con su Padre, con Dios, porque venía lo más difícil, la etapa final de su sacrificio. Jesucristo moriría por ti y por mí. Y entonces Jesucristo está dispuesto y se pone a orar. Y dice la palabra del Señor, ¿te acuerdas? Que dice que gotas de sangre estaban sobre su rostro. ¿Por qué? Por el estrés y la agonía de lo que iba a sucederle. Y mientras sus discípulos, ¿qué estaban haciendo? Roncando profundamente porque no pudieron velar con Jesús, porque estaba a punto
de dar su vida. Y entonces viene la historia final. Arrestan a Jesús. ¿Te acuerdas quién lo traicionó con un beso? Judas. Judas fue y lo traiciona. Lo arrestan, lo llevan, lo interrogan, lo abofetean, se burlan de él y luego lo llevan ante Poncio Pilato. Pero ¿sabes qué? Poncio, él sabía que ese hombre no había hecho nada malo y por lo tanto no debía morir. Sin embargo, les ofrece una alternativa a los judíos. Les dice, bueno, yo no encuentro nada malo en él, pero a ver, ¿a quién quieren que le suelte? ¿A Barrabás, que es un hombre malvado, que está buscando la maldad y etcétera? ¿O a Jesús, que no ha hecho nada? Pilato pensaba que le iban a decir, pues a Jesús, Jesús es bueno, mira, ha hecho milagros, ha sanado a cojos, ha sanado a ciegos, ¿te acuerdas que cuando lo trataron de arrestar y que Pedro le cortó la oreja a Malco, él la volvió a poner en su lugar? Pues, ¿a quién vas a querer tu amiguito? ¿A alguien que hace cosas buenas o a uno que siempre está haciendo la maldad? ¿Qué crees que escogió el pueblo de Israel? Escogió a Barrabás. Y entonces Jesucristo murió en una cruz. ¿Para qué? Para que a través de él nos diera vida eterna. Y entonces, pues sí, puedes llorar y decir, ay, Jesucristo está muerto, pero no. Déjame te digo la historia más maravillosa. Jesucristo resucitó, amiguito. Jesucristo vive y reina con Dios. Y sabes una cosa, vimos a 3 personajes que fueron testigos de la resurrección de Cristo. ¿Y cuál fue su proceder? La resurrección del Señor Jesucristo debe de ser compartida. María Magdalena fue temprano al sepulcro y dice que vio la tumba vacía y fue corriendo a decirle a Pedro y a Juan. Pedro y Juan vienen, corren y ven la tumba vacía, ven el sudario, ven el lienzo y ¿qué crees que hacen? Creen que Jesús ya no está, que ha resucitado. Y cuando María se le acerca al Señor Jesús y le dice, ¿qué tienes, mujer? Dime dónde está el cuerpo del maestro. Y le dice, María. Y entonces ella reconoce que es Jesús. ¿Y qué fue lo que pasó? María, dice la palabra del Señor, que inmediatamente fue a compartir las buenas nuevas de que Jesucristo había resucitado. Amiguito, tú y yo debemos de compartir las buenas nuevas, que Cristo vive y ya ha resucitado y que a través de él tú y yo podemos tener vida eterna. Pero Tomás, ¿qué tiene que pasar con la resurrección? Tomás, el discípulo, no creyó hasta la vez que lo vio, y ya cuando lo vio y escuchó su voz, dijo, sí, sí es él. Y Jesús le dijo, ay, Tomás, no tengas duda, yo soy Jesús. Yo fui el que estuvo contigo 3 años, yo fui el que hizo los milagros a través de mi Padre, pero no tienes más que creer, porque bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amiguito, tú y yo somos esos bienaventurados, porque si nosotros ser testigos físicos de aquella muerte y aquella resurrección, confiamos en que Cristo vino y resucitó. Y por último, ¿te acuerdas de Pedro? Aquel Pedro que lo negó. Después vino Jesús y pasó el milagro de la pesca milagrosa, que no pescaba nada, y Jesús les dijo, echen sus redes. Y entonces dice que no podían porque todos los peces estaban allí. Y entonces Jesús le hace una pregunta a Pedro. Pedro, ¿me amas? Y Pedro le decía, sí, Señor, te amo. Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Y finalmente le dice, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le vuelve a decir, apacienta mis ovejas. Querido amiguito, ¿qué debemos de hacer con esta historia que conocemos acerca de Jesús? En esta historia de Juan vimos desde que sanó a un ciego hasta que resucitó. Y ¿te acuerdas cuál es el versículo con el que vamos a cerrar el día de hoy? Dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Por qué concluimos con este texto? Porque, amiguito, a través de la palabra de Dios, tú conociste la historia de Jesús, sus milagros, pero sobre todo, cada cosa que le preguntaron tenía una respuesta y tenía un propósito. Conocer que Jesús es el único camino, verdad y vida
para llegar al Padre, que Jesús es la resurrección de la vida, que Jesús es el buen pastor, que Jesús es la vid verdadera y que nuestra tristeza se convertirá en gozo, porque si aceptamos a Cristo como único y suficiente Salvador, estaremos con Él en la eternidad y la seguridad de que Él está preparando una morada celestial para ti y para mí. Te invito a orar. Gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Gracias porque hemos aprendido en estas semanas que tú tienes un propósito para cada uno de nosotros. Bendice a cada persona, cada niño que está viendo la clase o la conclusión de esta serie de lecciones, respuestas del Señor Jesucristo. Si alguien tiene esa necesidad de conocerte a ti como único y suficiente Salvador y tener una relación de amor como la tenemos tú y yo, Señor, permite que puedan ser alcanzados y permite que tomen una decisión por ti. Gracias, Señor, por este tiempo hermoso de aprender tu palabra. En Cristo Jesús te damos infinitas gracias. Amén. No se te olvide, querido amiguito, el próximo año continuamos con series de lecciones donde conocerás más del Señor. Pero si tú tienes una idea y dices, es que yo soy muy malo, no obedezco a mis papás, siempre ando en problemas, me gusta mentir, a veces hasta le quito dinero a mis papás sin que se den cuenta, o simplemente, pues me gusta hacer maldades, no sé qué hacer. Te recuerdo que Jesús perdona todo pecado, porque Jesús es el único que puede perdonar pecado. Si tú reconoces que Cristo murió en la cruz y resucitó al tercer día, Él y quieres ser tu Señor y Salvador, si tú lo aceptas, tú vas a ser parte de la familia de Dios y el Señor te sigue invitando a que lo aceptes a Él como único y suficiente Salvador. Nos vemos el próximo domingo para una serie más de la palabra de Dios. Dios les bendiga y feliz año nuevo y por favor, sigan conociendo más de la palabra del Señor. Los quiero mucho.